¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras parado en el centro de un laberinto sin salida, con cada camino tentador y desconocido a la vez? ¿Has experimentado esa angustiante sensación de que una sola elección podría definir el resto de tu vida? Es un sentimiento universal, un nudo en el estómago que nos aprieta el alma cuando nos enfrentamos a las grandes encrucijadas. ¿Dejo mi trabajo seguro para seguir mi verdadera pasión? ¿Me mudo a otra ciudad para una nueva oportunidad o me quedo cerca de mi familia? ¿Es esta la persona con la que Dios quiere que pase el resto de mis días? Vivimos en un mundo que nos bombardea con millones de opciones y, al mismo tiempo, nos promete la felicidad si solo tomamos la decisión correcta. Nos enseñan a hacer listas de pros y contras, a sopesar los riesgos, a confiar en nuestra intuición y a escuchar los consejos de expertos que, en la mayoría de los casos, están tan perdidos como nosotros. La lógica, la razón y el pragmatismo son las herramientas que la sociedad nos ofrece, y aunque son valiosas hasta cierto punto, a menudo nos dejan con una sensación de vacío, como si algo fundamental se nos hubiera escapado. A veces, la decisión más lógica resulta ser la que más dolor nos causa, y la que parecía un salto de fe en la oscuridad nos lleva a un lugar de paz y crecimiento inimaginable. Imagina por un momento a una joven, llamémosla Sofía. Durante años, su plan de vida fue claro y sencillo, una hoja de ruta meticulosamente trazada que prometía un futuro sin sobresaltos. El manual que la sociedad le dictó era su evangelio: estudiar una carrera prestigiosa en una universidad de renombre, conseguir un trabajo estable en una gran empresa y construir una vida cómoda, segura y digna de admiración. Siguió este guión al pie de la letra, con una disciplina casi militar. Se graduó con honores, sus notas eran la envidia de sus compañeros y su currículum, un testimonio de su arduo trabajo. Obtuvo el trabajo de sus sueños, y todo parecía ir perfecto, como un reloj suizo. Desde afuera, su vida era un monumento al éxito, pero por dentro, una profunda insatisfacción, un vacío inexplicable, comenzó a roerle el alma. El éxito que había alcanzado se sentía hueco, una jaula de oro donde los días se repetían con una monotonía asfixiante. Las reuniones interminables, los correos electrónicos que nunca terminaban y la presión constante por superar los objetivos no le dejaban espacio para respirar. Se sentía vacía, atrapada en una rutina que le prometía seguridad financiera pero le robaba la alegría. Su mente racional, su lista de pros y contras, le decía que debía quedarse. Era la decisión inteligente, la única sensata. ¿Quién, en su sano juicio, dejaría un trabajo tan bien pagado, con un seguro médico envidiable y tantas oportunidades de ascenso? Las voces de sus padres, amigos y colegas resonaban en su cabeza, reforzando la idea de que estaba loca por siquiera considerarlo. Pero su corazón le gritaba que algo andaba mal, que había una pieza faltante, un anhelo de algo más profundo y significativo que los logros mundanos. El miedo a lo desconocido era paralizante, un monstruo que la inmovilizaba cada vez que pensaba en dar un salto de fe. La historia de Sofía es, en esencia, la historia de cada uno de nosotros. Nos enfrentamos a encrucijadas que superan nuestra capacidad de análisis, a decisiones que se burlan de nuestras listas de pros y contras y que nos exponen la fragilidad de nuestra propia prudencia. El mundo nos enseña a confiar en nuestra razón, en nuestra experiencia, en la lógica de las probabilidades. Nos animan a ser astutos, a planificar cada movimiento y a no dejar nada al azar. Sin embargo, en esos momentos de profunda incertidumbre, cuando la lógica se desvanece y el camino se oscurece, nos damos cuenta de que no estamos equipados para navegar la vida con nuestras propias fuerzas. Y es aquí donde, como creyentes, tenemos una ventaja inconmensurable que el mundo no tiene, una brújula divina que no se desvía, una luz que ilumina el camino en medio de la niebla más densa. Esta brújula es la sabiduría de Dios, un regalo que no se basa en la lógica humana, sino en la verdad eterna y en el conocimiento perfecto de nuestro Creador, aquel que conoce el final desde el principio. No estamos llamados a navegar por la vida con nuestras propias fuerzas, ni a tomar decisiones importantes basados únicamente en lo que nuestros ojos pueden ver o en lo que nuestra mente puede procesar. Hay un camino superior,
uno que nos invita a depositar nuestra carga, nuestros miedos y nuestras incertidumbres en los hombros de aquel que conoce el futuro y ha trazado un plan perfecto para nuestras vidas. Es un camino de rendición, de confianza total y de fe inquebrantable. No se trata de un simple ejercicio mental o de una fórmula mágica para evitar los errores, sino de una relación viva y activa con Dios que se manifiesta en cada elección que hacemos. Es en esa rendición que encontramos la verdadera libertad, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que, aunque el camino sea incierto, la guía de Dios es infalible. Cuando dejamos de confiar en nuestra propia sabiduría y nos aferramos a la de Él, descubrimos que los desafíos que antes nos paralizaban se convierten en escalones para ascender, y que los fracasos aparentes son en realidad oportunidades disfrazadas para crecer en carácter y en fe. Este viaje de autoconocimiento y de búsqueda de la voluntad de Dios no es una tarea fácil, pero es la única que promete paz verdadera, sin importar el resultado. Es un llamado a despojarte de tus miedos y a reconocer que no tienes que ser el capitán de tu propio barco. Hay un timonel perfecto, y Él está esperando que le entregues el control. La pregunta no es si estás capacitado para tomar buenas decisiones, sino si estás dispuesto a confiar en aquel que lo está. Este es el primer y más importante paso. Una vez que hemos reconocido que nuestra propia sabiduría es limitada y que hay un poder superior dispuesto a guiarnos, la siguiente pregunta es: ¿cómo se manifiesta esa guía? ¿Es una voz audible? ¿Una señal en el cielo? Afortunadamente, Dios nos ha dado una promesa clara y accesible que nos sirve como fundamento en la toma de decisiones. No se trata de una fórmula mágica, sino de un principio eterno que nos libera del estrés de tener que descifrarlo todos solos. Esta promesa está bellamente capturada en el libro de Proverbios 3, versículos del 5 al 6, un pasaje que a menudo citamos pero que rara vez interiorizamos por completo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es mucho más que una simple frase motivacional. Es una invitación a una nueva forma de vivir y de decidir. La primera parte, fíate de Jehová de todo tu corazón, nos reta a una confianza radical. No es solo una confianza superficial, sino una fe que abarca cada rincón de nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Es una confianza tan profunda que estamos dispuestos a soltar el control, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Imagina que estás al borde de un acantilado. La lógica te dice que no saltes, que es una locura. Pero si confías plenamente en que tu Creador te pide que saltes y que Él te atrapará, el acto de saltar se convierte en una manifestación de fe, no de imprudencia. Esta confianza es el antídoto a la ansiedad que a menudo nos paraliza. Luego, la segunda parte de esta poderosa máxima, y no te apoyes en tu propia prudencia, es un recordatorio crucial en una era que exalta el intelecto humano por encima de todo. Vivimos inmersos en una cultura que idolatra la inteligencia, la estrategia y la lógica. Se nos enseña desde pequeños a ser autosuficientes, a confiar en nuestra capacidad para resolver problemas y a planificar cada paso del futuro con una precisión casi matemática. Nos sentimos orgullosos de nuestros logros académicos, de nuestra astucia en los negocios y de nuestra habilidad para trazar un camino al éxito. Y aunque no hay duda de que Dios nos ha dado la razón y la capacidad de pensar como un regalo precioso, este pasaje nos advierte contra el peligro de convertir nuestra prudencia, nuestra sabiduría limitada, en nuestro Dios. Nuestra prudencia tiene un límite infranqueable. Solo podemos ver hasta donde alcanzan nuestros ojos, y esa perspectiva es dolorosamente estrecha. Operamos con información incompleta, con experiencias pasadas que a menudo no se aplican al futuro y con sesgos que nos impiden ver la realidad tal como es. Por el contrario, Dios puede ver el panorama completo, el tapiz entero de nuestra vida, incluyendo las consecuencias de cada decisión, tanto las buenas como las malas, los callejones sin salida que no podemos prever y las bendiciones que aún no han llegado. Al apoyarnos únicamente en nuestra propia prudencia, estamos limitando a Dios a nuestra estrecha perspectiva,
encerrando su poder ilimitado en las trompas de nuestra lógica humana. Es como intentar pilotar un avión a ciegas, confiando solo en el conocimiento del manual, sin usar los instrumentos de navegación ni la guía de la torre de control. La advertencia es clara: nuestra sabiduría es insuficiente. Finalmente, la promesa culmina con una certeza que nos llena de esperanza y nos invita a una dependencia total. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La palabra reconócelo aquí es mucho más profunda que un simple reconocimiento intelectual. En el hebreo original, el término es yada, que implica un conocimiento íntimo, una relación personal, darle a Dios el lugar que le corresponde en el centro de tu vida. Significa honrarlo, tomarlo en cuenta, consultarlo y considerarlo en cada paso que das, grande o pequeño. No se limita a las decisiones que cambian la vida, como elegir una carrera o casarse, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra existencia diaria. Reconocemos a Dios en la forma en que interactuamos con nuestros colegas, al decidir cómo gastamos nuestro dinero, al elegir cómo usamos nuestro tiempo libre e incluso en la forma en que respondemos a una ofensa. Cuando vivimos de esta manera, la promesa es inequívoca: Él enderezará tus veredas. No dice que nos dará un mapa perfecto con cada calle señalizada, ni que nos librará de cualquier dificultad. Más bien, promete que allanará el camino, que quitará los obstáculos invisibles que nos acechan, que nos protegerá de los peligros que no podemos ver y que nos llevará a un destino que a menudo es mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. No se trata de que Dios nos dará la respuesta que queremos, sino de que nos guiará a la respuesta que necesitamos, una que nos alinea con su propósito eterno. Esta es la brújula divina de la que hablamos. No solo nos dirige a la mejor decisión, sino al camino que nos acerca más a Él, profundizando nuestra relación con el Creador. Esta promesa es el fundamento de toda la reflexión y el ancla que nos sostiene cuando la marea de la incertidumbre nos azota con fuerza. Al interiorizarla y vivirla, podemos pasar de la ansiedad paralizante a la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la confusión a la claridad, y de la dependencia agotadora de nuestras propias fuerzas a la confianza absoluta en el plan perfecto de Dios. La historia de Sofía y la de cada uno de nosotros encuentran su verdadera dirección en este principio. Dejar de lado nuestras listas de pros y contras para aferrarnos a la mano de Dios no es un acto de locura, sino el mayor acto de sabiduría que podemos realizar. Ahora que hemos establecido esta base de confianza, el siguiente paso es explorar cómo podemos activar esta promesa en nuestra vida diaria. Y el primer lugar para hacerlo, la primera forma de reconocer a Dios, es a través de la comunicación directa con nuestro Creador, la oración. Si la promesa de Proverbios 3, versículos del 5 al 6 es la tierra firme sobre la que caminamos, la oración es el puente que nos lleva a ella. Es el acto de conectar nuestro corazón inquieto con el corazón de Dios, y es el primer paso, el más fundamental y vital, en cualquier proceso de toma de decisiones. Pero, ¿qué significa realmente orar cuando estamos en una encrucijada? No se trata de un simple ejercicio de pedir y recibir, como si Dios fuera un genio de la lámpara dispuesto a concedernos nuestros deseos. Se trata de un diálogo, de una rendición y de una entrega total de nuestras propias agendas y expectativas. Imagina que Sofía, nuestra joven protagonista, está parada en la mitad de su sala. En una mano tiene un sobre con su renuncia, y en la otra, un folleto de la escuela de arte que siempre quiso. Su corazón late con fuerza, una mezcla de miedo y de una chispa de esperanza. La lógica le grita que queme el folleto. El mundo le dice que es un error. Pero ella recuerda la brújula divina. Entonces, en lugar de lanzarse a la acción, se arrodilla. Al principio, sus pensamientos son un torbellino. Dios, por favor, haz que esta sea la decisión correcta. Quiero dejar este trabajo, pero tengo miedo de no tener dinero. ¿Qué van a pensar mis padres? Por favor, dime qué hacer. Pero a medida que sus rodillas se hunden en la alfombra, el ruido de su mente comienza a calmarse. Se da cuenta de que su oración es una lista de exigencias, no una conversación. Aquí es donde reside la esencia de la oración en la toma de decisiones, la humildad. No venimos a Dios con un plan ya hecho para que Él lo bendiga.
Venimos con las manos vacías y el corazón abierto, listos para recibir su dirección, incluso si es completamente diferente a lo que habíamos imaginado. La oración es un acto de despojo, de decir: Señor, mis planes son falibles. Mi sabiduría es limitada. Te entrego esta decisión, mi futuro, mis miedos y mis sueños. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el punto de inflexión. El apóstol Santiago nos lo recuerda en Santiago 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La promesa es clara y sin condiciones. Dios no nos juzga por nuestra falta de sabiduría. Al contrario, nos invita a pedirla. Es un regalo que Él está ansioso por darnos. Sin embargo, no siempre se manifiesta como una voz audible. A menudo, la respuesta de Dios viene en la paz que sentimos al soltar el control, en la tranquilidad que inunda nuestro espíritu cuando nos rendimos a su soberanía. Para que esto suceda, debemos crear el espacio para escuchar. En un mundo lleno de notificaciones, mensajes y constantes distracciones, el silencio es un lujo que rara vez nos damos. Pero es en ese silencio donde la voz de Dios se vuelve clara. No es un grito, sino un silbo apacible y delicado, como lo experimentó Elías. A veces, la respuesta no es un sí o un no, sino una profunda paz que nos dice que estamos en el camino correcto. Para Sofía, su oración se convirtió en un acto de rendición. Dejó de pedir por un resultado específico y empezó a pedir por una paz interior. El miedo no desapareció de inmediato, pero la ansiedad sí. Sintió una profunda calma que le decía que, sin importar lo que pasara, Dios estaba con ella en el proceso. Este acto de fe en la oración es el que nos prepara para los siguientes pasos. Cuando hemos entregado nuestra decisión a Dios, Él abre nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos ver y escuchar las herramientas que Él utiliza para confirmarnos su voluntad. La oración es la llave que abre la puerta a la sabiduría divina, preparándonos para recibir la guía que vendrá a través de su palabra y de su comunidad. No es solo un primer paso, es el fundamento sobre el que se construyen todos los demás. Una vez que hemos vaciado nuestro corazón en la oración y hemos entregado el control a Dios, el siguiente paso lógico es abrir la fuente de su sabiduría, la Biblia. La palabra de Dios no es simplemente un libro de historia antigua o un conjunto de reglas. Es un documento vivo y respirable, una carta de amor de nuestro Creador que nos guía a través de las complejidades de la vida. Si la oración es nuestro GPS que nos dice gira a la derecha, la Biblia es el manual que nos explica por qué esa dirección es la mejor. A menudo, buscamos una señal sobrenatural, una voz que resuene en el cielo o un milagro que nos dé la respuesta, pero ignoramos la herramienta más poderosa que Dios ya nos ha dado, tan accesible como la mesa de noche de nuestra habitación. La historia de Sofía continuó su viaje. Después de su momento de rendición en la oración, su paz interior no le dio una respuesta concreta sobre qué hacer. No escuchó un deja tu trabajo o un quédate. En cambio, sintió una profunda convicción de que, si iba a tomar una decisión tan grande, debía hacerlo con una base sólida, y no solo con un sentimiento. Se le vino a la mente el versículo del Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Decidió que su siguiente paso no sería buscar más opiniones o hacer más listas de pros y contras, sino sumergirse en las Escrituras. El estudio de la palabra de Dios en la toma de decisiones no es un simple acto de lectura. Es un acto de búsqueda, de reflexión y de aplicación. Es buscar principios, no solo instrucciones específicas. Por ejemplo, la Biblia puede no decir deja tu trabajo para ser artista, pero si nos enseña principios como el contentamiento, la mayordomía de los talentos que Dios nos ha dado, el servicio a los demás y la honestidad en nuestro trabajo. Sofía se preguntó, ¿esta decisión me acerca o me aleja del propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Es un acto de fe para honrar los talentos que Él me ha dado, o un acto egoísta impulsado por mi propia ambición? Para encontrar estas respuestas, Sofía no solo leyó, sino que estudió. Se centró en los libros de sabiduría como Proverbios, Eclesiastés y Santiago,
donde la guía de Dios para la vida práctica es abundante. Meditó en las vidas de personajes bíblicos que se enfrentaron a grandes decisiones, como Abraham, Moisés o Esther. Vio cómo Dios guió a su pueblo no siempre con una voz, sino con una dirección clara que les hacía honrarlo. Sofía se dio cuenta de que su deseo de dedicarse a la pintura no era solo un capricho personal, sino que podía ser una forma de alabar a Dios con la creatividad que Él mismo le había dado. El principio de la mayordomía le resonó profundamente. Estaba siendo una buena mayordoma de sus dones y los tenía guardados en un cajón mientras hacía un trabajo que no le daba alegría ni le permitía servir a los demás. El estudio de la palabra es un proceso de iluminación. Nos ayuda a ver nuestra situación no a través de nuestra perspectiva limitada, sino a través de la perspectiva eterna de Dios. La Biblia es una guía infalible que nos corrige, nos enseña y nos instruye en justicia para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Al buscar respuestas en ella, no estamos buscando una fórmula, sino una alineación de nuestro corazón con los valores y la voluntad de nuestro Creador. Sofía, después de días de oración y estudio, sintió una claridad que no había sentido antes. No era un sí o un no rotundo, sino una convicción firme de que su deseo de pintar era una semilla que Dios había plantado en su corazón, y que era su responsabilidad regarla y cultivarla. Ya no era un simple capricho, sino un camino de obediencia. Pero Sofía sabía que su viaje no terminaba allí. Había otro paso vital que Dios nos pide tomar, y es buscar la sabiduría que viene de su pueblo. La brújula divina a menudo nos dirige a la comunidad, a aquellos que pueden ayudarnos a ver lo que nosotros no podemos. Si la oración es la conversación con Dios y la palabra es la carta que Él nos ha enviado, entonces la comunidad de creyentes es el salón de clase donde se aplican ambas. La sabiduría no fue diseñada para ser un camino solitario. Por más que nos sintamos tentados a tomar decisiones importantes en la soledad de nuestra mente, Dios nos ha dado un regalo invaluable en la forma de otros creyentes. Son brújulas adicionales, espejos que reflejan nuestra propia ceguera y voces que pueden confirmar la dirección de Dios o, por el contrario, darnos una advertencia amorosa. El libro de Proverbios, nuestra guía principal en la sabiduría, es muy claro en este punto. En Proverbios 11, verso 14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esta no es solo una sugerencia, es una promesa. Hay seguridad cuando buscamos el consejo de aquellos que caminan con Dios. Para Sofía, su viaje de búsqueda de la sabiduría divina no podría ser completo sin este paso. Después de que la palabra de Dios le dio claridad, sintió la necesidad de compartir su convicción con alguien que pudiera validarla o, si fuera necesario, desafiarla con amor. Decidió hablar con su mentor en la iglesia, un hombre llamado Daniel. Daniel era un anciano que había guiado a muchos jóvenes a lo largo de los años. Sofía no fue a él buscando una simple aprobación de su idea. En su lugar, le presentó su corazón. Daniel, he estado orando y he sentido una profunda convicción de que Dios quiere que use mi talento para la pintura. He estado estudiando la Biblia y el principio de la mayordomía me ha resonado. Siento que mi trabajo actual, aunque me da seguridad, no me permite glorificar a Dios como Él quiere. ¿Estoy siendo impulsiva? ¿Es esto mi propia voluntad o es la de Dios? La belleza del consejo sabio es que no es una simple opinión humana basada en la emoción del momento o en la lógica del mundo. En el caso de Sofía, Daniel no la juzgó, ni le dio una solución rápida. En su lugar, se convirtió en un compañero de viaje en su proceso de discernimiento. Escuchó con atención cada palabra de Sofía, no solo lo que decía, sino lo que no decía, y luego, con la amabilidad de un pastor y la agudeza de un amigo, hizo preguntas profundas sobre sus motivaciones. Le preguntó: ¿qué te da más paz, la seguridad de tu trabajo actual o la idea de servir a Dios, incluso si eso significa un camino desconocido? ¿Y qué sacrificio estás dispuesta a hacer por aquello que crees que Dios te está pidiendo? El consejo de Daniel fue un recordatorio de que la voluntad de Dios a menudo implica salir de la zona de confort, abandonar el puerto seguro para aventurarse en aguas desconocidas. Le recordó que la seguridad financiera,
aunque importante, no siempre es el objetivo principal de la vida de un creyente. Su consejo no fue un simple sí o no, sino un acompañamiento en oración y un recordatorio constante de los principios bíblicos que ella misma había descubierto. Él le ayudó a ver su decisión no como un simple cambio de carrera, sino como un acto de obediencia a Dios, lo cual le dio aún más paz y certeza. Este proceso transformó su elección de una decisión personal y arriesgada en un acto de fe validado y bendecido. Buscar consejo también nos protege de los puntos ciegos que, por más que oremos y leamos la Biblia, no podemos ver por nosotros mismos. Nuestras emociones, deseos y experiencias pasadas pueden nublar nuestro juicio de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, el miedo al fracaso puede hacernos racionalizar una decisión que nos mantenga en una zona segura, o un anhelo de validación puede empujarnos a tomar un camino que, aunque parece bueno, no es el que Dios tiene para nosotros. Un consejero sabio y piadoso puede ser el espejo que necesitamos, ayudándonos a discernir si nuestra decisión es un impulso emocional o una dirección genuina de Dios. Pueden ver patrones en nuestra vida que nosotros no vemos, recordándonos verdades bíblicas que hemos pasado por alto en nuestra prisa o en nuestra confusión. La seguridad que ofrece la multitud de consejeros de la que habla Proverbios no se trata de obtener una votación unánime. No significa que debamos preguntarle a cada persona que conocemos. En su lugar, se trata de tener múltiples perspectivas que están arraigadas en la sabiduría de Dios, de personas en las que confiamos que caminan en la fe y que pueden ver nuestra situación desde diferentes ángulos, siempre con la guía de la palabra de Dios. Es un chequeo de la realidad espiritual, un ancla para nuestra alma cuando la tormenta de la incertidumbre nos azota. A través de esta conversación, Sofía sintió la última pieza del rompecabezas caer en su lugar. La oración le había dado la rendición de su propia voluntad. La palabra de Dios le había dado la dirección general a seguir, y el consejo de Daniel, un miembro sabio de la comunidad, le había dado la validación final que necesitaba para seguir adelante con confianza. Su decisión ya no era un peso que cargaba sola, sino que se había convertido en una decisión validada y sostenida por la comunidad de fe. Este es el poder de la conexión con el pueblo de Dios. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. Este proceso de discernimiento colectivo no solo fortalece nuestra decisión, sino que también nos une más a la Iglesia, recordándonos que somos parte de un cuerpo en el que cada miembro tiene un rol y un regalo. La validación de Daniel no solo le dio a Sofía paz, sino que también la integró más profundamente en la vida de la comunidad, convirtiendo su acto de fe en un testimonio para los demás. El miedo a lo desconocido ya no era tan grande, porque no iba a caminar sola. Este es el extraordinario poder del consejo piadoso. Nos transforma, no solo a nosotros y a nuestra decisión, sino también a la comunidad que nos acompaña. Después de haber recorrido el camino de la oración, el estudio de la palabra y el consejo de la comunidad, uno podría preguntarse: ¿cómo sé con absoluta certeza que estoy en el camino correcto? La respuesta no siempre es una señal tangible, un destello de luz o una voz resonando en el cielo. La confirmación final a menudo viene en forma de una paz profunda e inexplicable, una quietud en el espíritu que trasciende la lógica y las circunstancias. Es el regalo del Espíritu Santo, la brújula interna que Dios ha puesto en cada creyente. Jesús mismo nos prometió esta paz en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz divina es diferente a la paz del mundo. La paz del mundo es la ausencia de problemas. La paz de Dios es la presencia de una calma inquebrantable en medio de los problemas. Es la certeza de que, sin importar lo que suceda, estamos alineados con la voluntad de nuestro Creador. Esta paz es el sello de Dios en nuestra decisión. Para Sofía, después de su conversación con Daniel, la decisión no se volvió más fácil de un día para otro. Todavía tenía miedo de dejar un trabajo seguro. Las voces del mundo seguían susurrando dudas. Pero había algo diferente. La ansiedad que antes la paralizaba ahora había sido reemplazada por una profunda paz. No era una paz ingenua o irresponsable.
Era una paz que le daba el valor para enfrentar los riesgos, porque sabía que su decisión no se basaba en la emoción, sino en la obediencia. La paz fue su confirmación final. Supo que, incluso si el camino de ser artista era difícil y lleno de desafíos, Dios estaría con ella en cada paso. El discernimiento de la voluntad de Dios no es una receta de cocina con un resultado garantizado y sin riesgos. Es un viaje de fe que requiere que demos un paso a la vez, confiando en que Él nos guiará. A veces, la paz llega antes de que tomemos la decisión, y otras veces, se hace evidente a medida que avanzamos, confirmando que dimos el paso correcto. Esta paz no elimina el miedo, pero lo neutraliza. Nos permite avanzar con valentía, sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consuelo y nuestra certeza. Es la calma en el centro de la tormenta, el ancla para nuestra alma cuando las aguas se agitan. Y es el llamado final a la acción. Una vez que la paz ha llegado, es momento de moverse y caminar en la dirección que Dios ha revelado. Después de haber recorrido los pasos de la oración, el estudio de la palabra, el consejo de la comunidad y la confirmación de la paz, llegamos al punto más crucial de todo el proceso, el paso de obediencia. La fe no es un sentimiento pasivo, es una acción que nace de la confianza. Santiago 2, verso 17 nos lo recuerda de manera contundente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nada sirve orar, estudiar y recibir consejos si, al final, nos paraliza el miedo y nos negamos a dar el paso que Dios nos está pidiendo. La verdadera fe se manifiesta en el movimiento. Para Sofía, la paz que sentía fue el catalizador. Era la confirmación que necesitaba, pero no era el final de la historia. Aún tenía que dar el paso físico de entregar su carta de renuncia y empezar a vivir una vida de confianza en Dios. Las dudas del mundo seguían ahí. No tienes un sueldo fijo. Estás renunciando a la seguridad. Esto es una locura. Sin embargo, ahora tenía una nueva fuente de valentía. Su decisión ya no se basaba en las listas de pros y contras o en las opiniones de sus amigos, sino en el Espíritu de Dios que le había dado paz, en la palabra de Dios que le había dado dirección y en el consejo de la comunidad que la había afirmado. El acto de fe es el momento en que ponemos a prueba lo que hemos discernido. Es el punto en el que el miedo se encuentra con la obediencia, y la obediencia gana. Para Abraham, fue el acto de dejar su tierra sin saber a dónde iba. Para Moisés, fue el acto de levantar su vara frente al mar. Para nosotros, puede ser el acto de perdonar, de dejar un trabajo, de iniciar un ministerio o de comprometerse con una persona. Es el momento en que decimos, con nuestras acciones, Dios, confío en que enderezarás mis veredas. La historia de Sofía no termina con ella sintiendo paz. Termina con ella entregando su renuncia, inscribiéndose en las clases de arte y empezando a pintar con un nuevo propósito. El camino no fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre y desafíos financieros. Pero en cada paso, la paz del Espíritu Santo la acompañó, y la certeza de que estaba en el centro de la voluntad de Dios fue su ancla. En los momentos de duda, recordaba la oración que la había liberado, el versículo que la había iluminado y el consejo que la había validado. Su historia se convirtió en un testimonio de que la brújula divina no solo nos dice dónde ir, sino que nos da el poder para llegar allí. Al final, el discernimiento es un proceso continuo de caminar con Dios. No es un evento de una sola vez, sino una práctica diaria de rendición, búsqueda, comunidad, paz y acción. Cuando vivimos de esta manera, nuestras decisiones no se convierten en una fuente de ansiedad, sino en una oportunidad para ver la fidelidad de nuestro Creador manifestándose en cada aspecto de nuestra vida.